Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, profe? Muy Buenas bien. tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Señor. Bien ahí. Maluco, pero bien. ¿Y eso qué tiene? Yo, profe. Tengo malestar estomacal desde esta mañana, pero Ah, bueno. me tomé un agua y ahí estoy bien. Pues ahí, ya mejor como esta mañana. Yo, profe. Hola, Juanca. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué se Hice un cuentan? chingate. Hola, Juan. Bueno, Profe, señor. Aileen y Jesse Prieto. ¿Y ahora qué pasó? Ay, Dios mío. No, que no van a estar en clases esta semana. ¿Esta semana? Sí, señor. Bueno, pues se les pondrá su respectivo cero con lo que no cumplan, porque ¿qué más hacen? En el nombre de Dios se les pondrá un cero. Ya pasaron el justificante, profe. Ah, ok. Entonces no se les pondrá ningún cero en el nombre de Dios. Sí, señor, ya. Cualquier cosa es Salvatore, culpa de chingate. Bueno, sabe. muy bien, esos fijos se van por allá para algún retiro espiritual. ¿Qué más, profe? Sí, y está grabando y no me importa. Ah, No, me da risa otra cosa. bueno. Bueno, La maratón de los supuestos, ¿se acuerda? ajá, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, lloré. Bueno, ve, ¿qué será de la vida de Ivanka? ¿Dónde andará Ivanka? ¿Quién sabe? Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar. Bueno, y Juan Carlos, R con R cigarro. también hay un justificante de Luisa Gómez, ¿no? De ¿Qué pasó? cuarto intensivo. ¿Cómo? Luisa Gómez de cuarto intensivo también está, pues por lo menos, después de, mejor dicho, le voy a enviar la noticia y ya se va a dar cuenta qué pasó. Al igual que Elías Amador Segovia. Bueno, pues ni viene, ni se conecta, entonces pues da como lo mismo. ¿Sería? Bueno, es uno de segundo. Sí, 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 ese ni se conecta. Bueno, los No, compañeros de él verán cómo van a hacer para trabajar. Ahí sí. profe, pero pregunta del millón. ¿Adrián Tovar está entrando? Sí, sí, él sí. Ah, listo, entonces ya tocó lucharlo por otro lado. Es que a Tauti no le está entrando a clases. Pero ese es un pendejo, ese man. Y las tienen en simultáneo con su merced. No, que lo ajuste. Así de sencillo. Que lo ajuste como debe ser. Ah, Se no, lo sí. merece, entre otras cosas, porque ese es todo vago ahí, va en coche con los grupos. Pero bueno, eso es mejor que esa gente vaya Ah, no. saliendo rápido de esa vaina. Es más fácil aún. Sí, sí, sí. Bueno, ahí le envié el justificante de Luisa Gómez para que sepan de una vez. ¿Vale? ¿WhatsApp o Zoom? WhatsApp. Entonces, Ahí se lo espéreme, ya envié. reviso. Bueno, gracias, Juanca. Espéreme que... Bueno, muchachos, hoy empezamos entonces Ah, fue pucha. así ¿En fue. serio? Sí. ¿Y eso es de Q? Ajá, ¿cómo no? Sí, se vio para el titular. Uy, denso. Tenaz. Entonces, pues, obviamente no la esperemos en todas las semanas, pobre niña. Bueno, Yo creo que lo que resta de semestre. Bueno, profe, ya cerramos. gracias, Juanca. Ya está.
Bueno, muchachos, vamos entonces hoy a empezar y a tratar de salir del tema de organismos de control, dado que pues el próximo lunes no tenemos clase, nos quedaría la clase del 23 y la clase del 30, pues me imagino que esa será para el examen final. Entonces, claramente, de una vez les digo que el examen final es por parejas. ¿Vale? Entonces, Listo, sí, así señor. de complicado es. Bien. Hoy arrancamos con la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué percepción, rápidamente, qué percepción tienen ustedes de la Fiscalía General de la Nación, muchachos? Lo poco que sé es que ¿Qué percepción tiene de la Fiscalía? no funciona. No funciona, ¿por qué? Le hace falta muchísimos más fiscales, tiene muchísimos procesos represados. Entonces, no me da confianza. No le da confianza a la Fiscalía General de la Nación. ¿Alguna otra opinión? Primero, buenas noches, profe, no lo había saludado, qué pena con usted. Usted sí es mucho grosero, qué cosa tan horrible. No, estoy con la piedra afuera, se me inundó el ¿Qué apartamento. ves? Pero ¿y yo qué culpa Se tengo? me jodieron mis acordeones. Imagínate nada más, huevón, ahí. Sí, Profe, ¿cómo está? pero ¿Cómo ¿yo le qué va? culpa tengo? Nada, profe, Ah, bien, bueno. bien. Pues sí, esa es no sé, como Punto de vista. mi Y punto está de vista. bien, y está bien. Todos tenemos nuestro punto de vista sobre la Fiscalía. ¿Alguna otra opinión? Profe, pues adicional a lo que dice Julián, con lo que concuerdo, es que también tenemos un director principal en la cabeza, el señor Francisco Barbosa Delgado, quien es íntimo amigo del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Por ende, esto lo hace la persona menos idónea, porque la Fiscalía debe estar también haciendo la auditoría de todo lo que ha pasado. Bueno, sabemos que lo pusieron ahí porque pasaron el caso de Uribe a la Fiscalía y entonces ahí lo empezamos a dilatar. Entonces, pues, ¿qué podemos pensar? Que no es un ente que esté funcionando como debería, porque pues está un amigo del presidente, además un amigo descarado del presidente. Correcto. Entre otras cosas porque pues el presidente Duque logró lo que no había logrado ninguno otro, ¿no? Poner a 3 amigos suyos en los 3 cargos más de los organismos de control. Sí, quien vea al Así de Porquis y simple. el man Porque el pudo hacer próximo de año todo. se posesiona la señora esta cabello blanco Ajá. y listo. Con eso arregla Y, todos es, los organismos de control. y eso que le dicen que es un bruto. Imagínate si fuera inteligente. No, lo que pasa es que él es inteligente para unas cosas, pero No, y brutísimo además eso es que, para lo además, demás. eso que está haciendo, eso le llegó al oído por algún WhatsApp, es decir, esa idea no fue de él, de que esas No, personas claramente llegaran ahí. no. De Es de ellos, papi. no tiene forma de pensar eso. Pero no podemos decir eso porque nos sacan en RCN, me sacan a mí en RCN diciendo que los estoy adoctrinando. Por eso le estoy diciendo, es su opinión. Es su Es un opinión. saludito allá a los de RCN. Y claro, cuando llegan esas actuaciones, muchachos, lo primero que piensa el ciudadano de a pie es eso mismo que ustedes están pensando. No funciona, la fiscalía no sirve, la fiscalía solo le sirve a los políticos. Y la base fundamental de la fiscalía y de los organismos de control es precisamente eso, control de los funcionarios públicos y de aquellas empresas que le sirven al Estado o que contratan con el Estado. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, veremos de entrada a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, en su concepto más básico y absolutamente superficial, es un organismo independiente adscrito al Poder Judicial colombiano, ¿vale? Es un organismo independiente, o por lo menos de naturaleza independiente, ¿vale? Creado en el año de 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política. Pero la fecha de operaciones fue el 1 de julio de 1992.
¿vale? 1 de julio de 1992 fue la fecha de inicio de operaciones de la Fiscalía General de la Nación. Resulta que antes de eso, por si de pronto ustedes se lo llegan a preguntar, antes de eso existía una cosa que se llamaba la DNIC, o la DNIC, como se le conocía en esa época, que era la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, DNIC o DNIC. Y por supuesto, la función principal de la Fiscalía es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido delitos a partir del sistema penal acusatorio. Ahora existe otro sistema, pero no tengo aquí la ley, ya la busco. Hay dos. Pero bueno, al final de cuentas, el concepto y la función principal de la Fiscalía debe ser investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido delitos, sean personas naturales o personas jurídicas. Bien, delitos penales, ojo, estamos hablando de penas, penal, estamos hablando de sistema penal. Carcelario, ¿no es? ¿Cómo? Carcelario es lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente, exactamente. Todo lo que implique investigación, juicio y condena. Eso es el sistema penal. El fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia. Y adivinen qué. Se elige a partir de una terna que envía el presidente de la República. ¿El fiscal es elegido por qué, profe? El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna enviada, o sea, 3 personas candidatas enviadas por el presidente de la República. Profe, en esa terna está obligado que haya una mujer, ¿es en esta? Sí, señor. Creo que sí. Sí. Acuérdense ustedes que por la ley paritaria Ajá. debe, si estamos hablando de una terna, debe haber obligatoriamente debe haber una mujer, porque la ley paritaria dice que en los cargos oficiales, en las aspiraciones debe haber el 30% de mujeres como candidatas a aspirar a un cargo. Y si en este caso estamos hablando de que son 3 mujeres, el 30%, bueno, 30% para cumplir debe ser una, ¿vale? Entendiendo que ocuparía el 33.33333333333% de la candidatura. Entonces, en ese orden de ideas, pues debe estar una mujer. No recuerdo quién era la candidata. El caso es que quedó el señor Francisco Barbosa como el fiscal general de la Nación actual. Francisco Barbosa. La sede de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, perdón, está ubicada en la diagonal 22B, número 5201, pero es que les da por llamarme cuando estoy en clase. Repito, la sede de la Fiscalía General está ubicada en la diagonal 22B, número 5201, barrio Salitre, en Bogotá. Por si de pronto les toca ir allá. Bueno, igual ya todo el mundo sabe dónde es el búnker de la Fiscalía. Pero, ahí está la dirección exacta para que ustedes, en algún caso que los manden a cubrir allá, pues ustedes puedan llegar directamente. Bien. El primer fiscal de la Nación, el primer fiscal general de la Nación, se llama Gustavo de Grey. Bueno, se llamaba porque creo que el señor ya falleció. Si mal no estoy.
Gustavo de Grave. De hecho, el hombre ya estaba bastante entrado en carnes en esa época. Hace rato no escuchaba ese término. Sí, estaba ya viejito Gustavo de Grave cuando le dieron ese cargo. El caso es que él fue el primer fiscal general de la nación, ¿vale? La primera mujer que ejerció el cargo de fiscal general se llama Vivian Morales Hoyos, que para la época, antes de ser ternada, era comentarista de judiciales o de política en Caracol Radio. Y ahí fue donde pues la conocimos, se volvió famosa. Y en esa época tenía principios morales. Bueno, de hecho era pues, de apellido Morales. Y tenía Eso le iba a decir, principios. profe, Era ella buena fue persona. fue una de las mejores fiscales que hubo en este país y algo pasó en su cerebro, algo hizo clic y cambió completamente. Sí, es que Pero se ella volvió fue cristiana. tremenda. Sí. Con el debido respeto para los queridos cristianos que hacen parte de esta tertulia. Entonces, como Gracias. en esa época tenía principios y fue ternada, de hecho, ella condenó a el señor Uribito, Ajá, a Luis Felipe Arias. Luis Felipe Arias. Y ella tenía en la mira a Ordóñez, lo tuvo en la mira por mucho tiempo, pero ¿Cómo no? sé qué hizo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Después se volvió política y terminó siendo candidata vicepresidencial de... aspirante a la vicepresidencia con el amigo, bueno, con el Centro Democrático, y terminó perdiendo esa elección, esa precandidatura, luego se retiró y terminó perdiendo esa precandidatura con el amigo, con la amiga Marta Lucía. Y además posteriormente vinculada a escándalos con su esposo. Ah, bueno, es que también se casó con esa joya. Múltiples escándalos, lástima, porque independiente de todo eso, es una mujer demasiadamente pilas. Yo la tenía en un muy buen concepto. Yo la tenía en muy buen concepto hasta que se casó con Carlos Alonso Lucio. Pero es que, hermano, es que también. Bueno, yo digo una cosa, uno tiene derecho a enamorarse y está bien. Perfecto, listo, cásese, todo. Pero de ahí fue cuando empezó a cambiarle toda la cosa. Yo no sé si era porque le cogió bronca al marido, yo no sé qué pasó. El caso es que todo lo que creía la joyita esa, ella hacía todo lo contrario. Empezó a hacer todo lo contrario a los pensamientos de la joya de su esposo. En fin, bueno, el caso es que pasó de ser una muy buena fiscal a ser una muy mala política. Se volvió senadora, ahorita actualmente es senadora de la República. Sí. Entonces, bueno, pues digo, pasó de ser una muy buena jurista, una gran abogada, una mujer muy ecuánime en sus conceptos, muy ecuánime en sus decisiones, con decir que no es sino escuchar la lectura, por ahí debe estar grabada en YouTube, la lectura de la sentencia de Andrés Felipe Arias, para darse cuenta la ecuanimidad y la forma como ella le dio manejo a ese, mostrando todas las pruebas, contando cómo fue todas las historias, incluso metiendo ahí hasta el caso de la ex reina Mi Valery Domínguez. Y, profe, ella fue la única que, a pesar de que estaba en contra, evidentemente en el debate del matrimonio igualitario, pero escuchar defender los argumentos con altura era increíble, o sea, porque tiene eso. No, eso sí, ¿para qué? La vieja era una crack, el problema es que se volvió política. Se metió a la política y ahí ya la perdimos completamente. Y encima de todo, pues, cristiana, pues, peor. Pero bueno, entonces, en ese orden de ideas, es para que ustedes se den cuenta que ha habido hechos históricos dentro de esta Fiscalía General de la Nación. Ahora estamos con este señor Barbosa que pues seguramente pasará sin pena ni gloria por la Fiscalía General, ¿vale? Pero pues porque básicamente está viciado por su cercanía tan grande con el presidente y lamentablemente pues sí, está bien que el presidente manda una terna y pues obviamente uno a una aspiración laboral
no va a mandar al enemigo, va a mandar a los amigos. Pero, hombre, mande a los amigos que sean independientes. Pero es que, hombre, tampoco. Ahora, también es que hay mucho arrodillado, ¿no? Y este Francisco Barbosa es que es muy, muy, muy arrodillado. Demasiado político. Y ¿Vale? además pensábamos que no podía ser alguien peor del que estaba. Y eso ya no lo sabemos. Porque... Exactamente. Bueno, una de las dependencias más importantes, de hecho, hay dos dependencias dentro de la Fiscalía General de la Nación, pero una de las dependencias más importantes la venimos escuchando cada vez más con este tema de los asesinatos, de los líderes políticos, los vemos casi que todos los días en las noticias, y es el Cuerpo Técnico de Investigación, o más conocido como CTI, de la Fiscalía. El Cuerpo Técnico de Investigación se encarga de toda la actividad forense y de investigación, levantamiento de cadáveres y todo lo que tiene que ver con la investigación de homicidios, asesinatos, todo lo que tenga que ver con investigación forense. ¿Vale? Solo la parte de investigación. Por eso se llama Cuerpo Técnico de Investigación. Porque la parte científica de las investigaciones de este tipo de delitos la hace un organismo que se llama el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, más conocido en el bajo mundo como medicina legal. Entonces, ellos se encargan solamente de la parte científica, solamente se encargan de la parte científica, es decir, ellos determinan cómo fue, de qué murió, cuánto tiempo lleva muerto, toda la parte, todo lo que tiene que ver con CSI. Profe, ¿me recuerda el nombre no Lo hacen coloquial? estas dos entidades. Señor, ¿Me recuerda el nombre largo no coloquial? el nombre largo no coloquial es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Yo veo CSI. Estos dos organismos se encargan de la parte, hacen el equivalente a lo que vemos nosotros en la serie gringa de CSI. Así de sencillo. Van, recogen el cadáver, toman fotos, hacen la toma de muestras, huellas, pistas, toda la joda. En medicina forense van, revisan los cadáveres, dicen, mire, este murió de tal cosa, este le pegaron un golpe, a este tal cosa. Acuérdense ustedes lo que pasó con el amigo Ordóñez hace poquito con lo de la policía. Fue medicina legal los que determinaron que estos mequetrefes le pegaron tan duro que le estallaron un riñón. Imagínense los golpes que le tuvieron que haber pegado a estos policías para Y en el haberle cráneo también. estallado un riñón a una persona, hermano. En vida. Imagínense el dolor de ese pobre muchacho. Con razón se desmayó. Y hay videos que lo tienen amarrado en el CAI. Entonces, en ese orden de ideas, pero sí, están los videos, pero allá van los otros enardecidos a quemar el CAI, a quemar las pruebas. Hermano, a ver, Muchos que de berrios. verdad. De verdad. Pero bueno, en fin, así somos los colombianos, lamentablemente. No sabemos protestar. Bueno, la Fiscalía General entonces se encarga de la parte, estas dos estamentos, entonces les decía, se encargan de la parte científica, la parte de investigación. Recogen pruebas, miran videos, hacen cierre de pues, toda la escena del crimen en caso de crímenes violentos, ¿cierto? El CTI también se encarga de recoger pruebas en cuanto a crímenes cibernéticos. Ellos van, recogen discos duros, hacen allanamientos, ¿cierto? Ordenan allanamientos. La fiscalía debe ordenar allanamientos junto con la policía o el ejército si es necesario, ¿vale? Y lo Eso hace es, con el cuerpo técnico de investigación. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo técnico de investigación se debe encargar de la recolección y recopilación de pruebas y muestras que tienen que ir luego al caso, ya a la parte judicial, que es la fiscalía o los fiscales los que se encargan de hacer ese tema. ¿Me iba a decir algo, Harris? sí, eso es lo que hace la SIGIN, ¿no? Lo de los allanamientos y todo eso. No, la SIGIN básicamente se encarga ya de la parte judicial.
¿cierto? La SIJIN es un estamento de la policía y es el Servicio de Inteligencia Judicial, la SIJIN. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, estos ya son estamentos que son de la policía. La SIJIN, la DIJIN, todas esas JINes, todos esos JINes se encargan ya de la parte judicial y de inteligencia. ¿Vale? Ok. Aquí debería haber uno de contrainteligencia, pero no existe. Pero bueno, en fin. Entonces, les decía que en la fiscalía es el CTI el que se encarga de ordenar los allanamientos. Y obviamente esos allanamientos los hacen con el apoyo de la policía, porque no falta que están también ahí los ladrones o algunos guardianes de los ladrones, bandas delincuenciales. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, dense cuenta que la policía no puede ir sola a hacer un allanamiento. Tiene que hacerlo con una orden de la fiscalía o ya en el caso que usted dice, Harrison, ya tiene que ir con una orden judicial. Es decir, ahí sí tiene que actuar el sistema judicial, ¿vale? Pero en este caso es la fiscalía la que organiza todo ese tema para la recolección de pruebas. Ellos son los que tienen que llegar primero a hacer una investigación. Por eso cuando usted, por ejemplo, Dios no quiera, se le muere un familiar a alguna persona, ¿cierto? Uno llama y el levantamiento del cadáver llegan primero los de la CTI, los del CTI. Llegan, Depende, profe. bueno, sí, depende, pero por ejemplo, si usted llama por una Profe, persona que se lo murió, digo pues, por la desafortunada experiencia, cuando falleció mi mamá, eso depende si es causa natural o violenta. Entonces, cuando uno llama, si fue causa natural, se llama el CAI, y el CAI da un documento y ellos deciden ya si viene la funeraria o medicina, pero si ya es violento, si llega de una CTI. CTI. Bueno, Que debería ser primero llegar CTI porque, digamos, hace poco falleció un tío y no se sabía si fue causa natural o fue prácticamente, ¿cómo se dice? Asesinato. en todos los casos, pues por lo menos en lo que, digamos, en el proceso normal y como está establecido, el primero que debe llegar es CTI. El primero que debe llegar. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que usted diga, de que usted llame y diga, vea, se murió mi papá y se murió ahí dormido, independientemente de eso, aquí en Colombia a nadie le creen ese chiste. Entonces, llega de una vez el cuerpo técnico de investigación a confirmar si fue por muerte violenta o por muerte natural. Así nosotros aseguremos, juremos y perjuremos, y así nosotros hayamos visto que el señor o la señora estaba ahí en la cama y de un momento se quedó dormido y se durmió para siempre, debe llegar el CTI. Deben ser los primeros en llegar, porque ellos son los que determinan si una persona murió de manera violenta o de manera natural. ¿Vale? Obviamente, en el cuerpo técnico de investigación hay miembros de medicina legal, médicos forenses que hacen ese dictamen, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente se presume, y en un país como el nuestro, se presume que toda muerte es sujeto de investigación. Toda muerte es sujeta de investigación. Bueno, funciones adicionales de la Fiscalía General de la Nación. Pues ya decíamos al principio que es investigar y acusar los presuntos responsables de un delito, ¿vale? Pero además de eso, debe aplicar el principio de oportunidad en los términos definidos por el Código Penal. Debe aplicar el principio de oportunidad en los términos definidos por el Código Penal. Otra de las funciones es la de ordenar allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. La Fiscalía está facultada para eso,
ordenar allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones para ponerlas a disposición de un juez de control de garantías. Velar por la protección de víctimas, testigos e investigadores del ente de control. Ordenar capturas en los casos previstos en el Código Penal, como la que le pusieron al amigo Lord Voldemort de Colombia. Juan mira dice, ¿cuál borde? Ah, ya volverá, no se preocupe. Y la otra, presentar acusaciones ante el juez de conocimiento para dar inicio a juicios. Hay otras varias, pero estas digamos que son como las más importantes, todas casi que se parecen. Al final de cuentas, la Fiscalía General de la Nación está en la Constitución Nacional. Ustedes pueden encontrar ahí las funciones, el concepto, todo lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, la Fiscalía General ha tenido 13 fiscales. 13 fiscales, con todas, en todas sus formas, tanto fiscales en ejercicio, en propiedad, pues, como fiscales interinos. Ha tenido 13 fiscales, contando al amigo Barbosa, ¿vale? Contando al Profe, ¿el amigo Barbosa. periodo de fiscal es acorde al gobierno? El periodo del fiscal, ya le digo. Es que no me acuerdo. Porque en la página dice que Barbosa está desde el 2020 hasta el 2024. Pero Sí, hace acá poco, está. El periodo del fiscal es de 4 años desde el momento en que asume el nuevo presidente. Pero la verdad no dice aquí si tiene derecho a ser reelegido, que creo que no. Creo que no. No veo aquí, no la tengo clara. Eso debe estar ahí en la Constitución. Debe estar en la Constitución. Voy a buscar ahorita y les doy el dato para que quede el dato completo. Pero sí, el fiscal general de la Nación debe ser elegido por un periodo de 4 años. Por un periodo de 4 años. Y el nuevo fiscal se elige cuando ya está posesionado el presidente de la República. O sea, se elige ¿Vale? primero el presidente, luego el fiscal. Correcto. Se posesiona el presidente y el presidente luego presenta una terna para que termine el periodo. Creo que el periodo del fiscal termina un año después de que se posesiona el presidente de la República. ¿Vale? Es decir, el presidente entra con un fiscal, con el fiscal anterior, y se elige, al año siguiente se elige el nuevo fiscal general. Creo que es así la alternancia, pero no sé si eso ha cambiado, porque la verdad no he visto el periodo, pero sí. Creo que el hombre va hasta el 2024, Barbosa. Si es que no lo sacan antes, porque no falta. Así como está trabajando, no creo que lo saquen. Que está haciendo un gran trabajo. Pues para el gobierno, digo yo. Bueno, esa es a grandes rasgos, muchachos, la Fiscalía General de la Nación. No tiene tanta ciencia, digamos que en términos generales
la Fiscalía General de la Nación, pues, vuelvo y digo, debería encargarse de la parte acusatoria y de investigación. De hecho, se hicieron los locos con lo de Odebrecht, nombraron ahí a un tipo ad hoc, es decir, voluntariamente, pero no sé si el tipo está todavía. No se sabe, de hecho, qué pasó con esa investigación, cosas que pasan en este país, ¿cierto? Entonces, pues, así estamos con ese tema de lo de Odebrecht, así quedó y eso quedó así. Creo que en este gobierno fue donde se desapareció todo ese tema, entre otras cosas. Seguramente no les convendría o no sé qué habrá pasado. El caso es que se nombró un fiscal independiente que solamente investigara esos casos. Eso fue durante la fiscalía del amigo Néstor Humberto Martínez, ¿cierto? Al final, Néstor Humberto Martínez terminó renunciando y ¿qué? Y no pasó nada más con el fiscal encargado de las investigaciones de Odebrecht. No hubo ningún pronunciamiento. El tipo no volvió a aparecer en la palestra pública. Entonces, no sé qué habrá pasado con eso. Profe, Señor. pero me imagino que se le haría una constituyente, pues, valga la redundancia, a la constitución, porque si empezó a funcionar desde 1992, entonces no aparece en la constitución de 1991, a menos de que le hayan hecho una reforma. No. En la Constitución del 91 fue creada. Pero no la encontré, dice poderes públicos y eso, pero no. Sí, No, yo ahí sí la está. encontré en la página 110. Busqué Ahí bien, está. Juan. Y Siga dice, bajando, profe, siga que no bajando. puede ser reelegido. Ahí dice en la Constitución. Ok. Sí, es que estaba buscando yo aquí Estaba yo aquí buscando, muchachos, en la Constitución, pero creo que no hay una reforma. Es que a veces suele pasar que la Constitución, como la han reformado tanto, que a veces ponen reformas para reelegir a los encargados de los organismos de control, ¿cierto? O, por ejemplo, a los directores administrativos. Como esos son cargos de libre remoción, ¿cierto? Entonces, los presidentes, ¿qué hacen? Lo que hacen es que los cogen y los sacan de un sitio y los ponen en otro. Los sacan de un sitio y los ponen en otro. Entonces, estaba buscando si de pronto había alguna reforma que le permitiera a un fiscal ser reelegido, pero creo que no la encuentro, o no la encuentro, entonces, pues creo que es así. Aquí está, Profe, mire, queda un minuto de de clase. hecho, aquí está, artículo 250 de la Constitución. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio. ¿Cierto? Ahí está. Profe, queda un minuto de sesión. ¿Cómo? Queda menos de un minuto de sesión. Sí, señor. Entonces, muchachos, eso es a grandes rasgos lo que es la Fiscalía General de la Nación. En la siguiente parte hablaremos y trataremos de evacuar el tema de Contraloría y Procuraduría, que son también otros temas bastante delicados en nuestra política y en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Miraremos lo básico, lo que necesitamos saber. No tenemos que profundizar en nada, porque al final de cuentas, si profundizamos nos volvemos locos. Entonces, miraremos solamente lo básico y con eso evacuaremos ese tema para lo que viene. ¿Listo, muchachos? Entonces, cortamos acá, 2 minutos de descanso y nos conectamos nuevamente para la segunda parte de esta clase. Listo, profe. Listo, profe.